dispositivos móviles, así como a permanecer en sus lugares durante el desarrollo de la sesión. Para conducir esta mesa será la misma maestra la cual presente a nuestro panel, por lo que me permitiré leer su semblanza. La maestra Almarita Lina Montes es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Urbanos por el Colegio de México, con especialidad en Desarrollo Regional, Políticas Públicas, Género y Pobreza. Se ha desempeñado profesionalmente en consultorías y en el sector privado en análisis estadístico y geográfico, en evaluación de resultados e impacto, así como en propuestas de mejora de política pública en diversos proyectos en materia de empleo y proyectos productivos con perspectiva de género, seguridad alimentaria y desarrollo regional, en I4 México y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de México, PNUD. En el sector público federal ha laborado desde 2017 en el diseño y evaluación de políticas públicas, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONVAL, en la Secretaría de Bienestar y desde 2019 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde ocupa actualmente el cargo de Directora de Programación e Instrumentos de Diseño y Seguimiento de Desempeño, donde sus principales temas son diseño y seguimiento de intervenciones públicas, monitoreo de indicadores de desempeño, así como la vinculación de programas presupuestarios a la Planeación Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que queda claro que la maestra Almarita es una eminencia en esta materia. Entonces les voy a pedir por favor que escuchemos su palabra. Ella va a dirigir esta mesa y les pido un aplauso de nuevo, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy aquí a este evento tan importante para nosotros, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta semana de la evaluación local México 2026. Para nosotros es un placer también tener a nuestros panelistas el día de hoy. En un momento los voy a presentar, pero justamente quisiera introducir este conversatorio hablando de la importancia que para la Unidad de Política y Estrategia para Resultados de la Secretaría de Hacienda tiene abordar estos temas, ¿no? Como ustedes saben, desde la Secretaría de Hacienda se ha institucionalizado la metodología de marcológico, una herramienta fundamental para el diseño, seguimiento y evaluación de programas presupuestarios y políticas públicas, que sin duda ha permeado también a los gobiernos nacionales. Es una herramienta fundamental que ha permitido a lo largo de décadas ir digamos, planeando de mejor manera los programas presupuestarios e implementando el seguimiento al gasto público. Sin embargo, a la luz de todo ese tiempo, existen retos, existen desafíos que es necesario revisar igualmente y sobre todo revisar de manera crítica, ¿no?, los avances que ha habido en materia de la metodología y mirar hacia otros enfoques que nos permitan fortalecer los programas presupuestarios, el diseño programático y también un tema muy importante, la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que no es un tema menor, es un tema fundamental del Estado mexicano y sin duda el diseño propio de los programas presupuestarios permite vincularse de mejor manera a los ODS y darle seguimiento. Entonces, ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Como ustedes saben y sabrán, desde la Secretaría de Hacienda se han implementado también a la luz de estos enfoques críticos, también cambios normativos fundamentales y muy profundos también, incluso en los procesos que operan las dependencias de la administración pública, y nos ha llevado también a revisar cómo el marco lógico puede ser a veces un reto también para implementar dentro de la administración pública federal. Por eso ha habido cambios profundos en términos de los instrumentos de diseño y seguimiento que ahora se aplican desde esta administración. Entonces es un primer paso para ir revisando cómo se ha implementado a lo largo del tiempo la metodología y para invitar también a reflexionar en este tipo de espacios sobre qué podemos hacer hacia adelante. Entonces, bajo ese enfoque, me gustaría ahora presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Y me voy a permitir presentarles al maestro Jesús Pacheco Vera. Él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Desde 2014 ha trabajado en investigación, diseño y evaluación de políticas públicas en México y en el extranjero, tanto en el sector público como en organismos internacionales. Actualmente coordina las iniciativas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en México,
orientadas al desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel subnacional, colaborando con gobiernos estatales y municipales para fortalecer la prevención, el desarrollo regional, la evaluación de políticas públicas y la generación de evidencia para la toma de decisiones. Ha liderado el diseño de estrategias metodológicas y sistemas de indicadores que permiten integrar el enfoque de desarrollo sostenible en la gestión pública local. Y ha impulsado también herramientas para mejorar la rendición de cuentas y la eficacia del gasto público. También coordina los contenidos de los informes de desarrollo humano en México, siendo coautor del Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020, una década de transformaciones locales para el desarrollo de México, y también del Informe de Desarrollo Humano de Juventudes en México, retos y caminos hacia un futuro inclusivo. Les pido un aplauso, por favor, para mí. Ahora, con mucho gusto, también les presento a la maestra Chantal Aragón. Ella es directora de uso de evidencia para el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, UILAC, donde lidera el trabajo con gobiernos de la región para fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación. Además, lidera el área de capacitación y educación de Abdul Latif Jamel Quality Action Lab, JPAL, a través de la implementación de cursos, capacitaciones, fortaleciendo las capacidades y competencias de servidores públicos, implementadores de programas y líderes sociales para que aprendan sobre la metodología de evaluación de impacto aleatorizada y que les permite identificar oportunidades de evaluación para sus proyectos. Chantal se unió a JPAL LAC en 2016 y de 2019 a 2021 fue gerente de políticas públicas y capacitación para la oficina JPAL en Asia del Sur. Antes de ingresar a JPAL, trabajó en una agencia de banca de desarrollo del gobierno mexicano, donde contribuyó al desarrollo de políticas crediticias para el fomento de actividades del sector rural. Además, fue parte de la Secretaría de Desarrollo Social, donde ayudó en el diseño, aplicación y análisis de encuestas para medir la pobreza en hogares mexicanos. Chantal es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y cuenta con una maestría en Salud Pública y Desarrollo con el London School of Economics and Public Bank Science. Les pido también un aplauso para la CIDE. Pues, como se darán cuenta, tenemos expertos en la materia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a hacer el uso de la voz a Mauricio Jesús Pacheco para que nos haga el favor de presentar su material y tendrá 20 minutos para la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias, sobre todo a la UPEL, a la que maestro Rodolfo, Alma, muchas gracias por la invitación. Chantal, un gusto estar acá con ustedes. Tengo 6 diapositivas, nada más, muy rápido. Quisiera primero hablar sobre el título de esta sesión, que me pareció muy interesante y un poco provocador, que no significa abandonar la metodología de marco lógico, ¿no? Sino y mucho menos desconocer estos avances que se han tenido en 20 años de su aplicación, sino más bien preguntarnos qué herramientas adicionales necesitamos, ¿no? Qué nos está faltando, y además es un buen momento para hacerlo, además es una institución rica y hay una apertura muy grande también de la UV para hacer esto, entonces pues felicidades por eso también. Yo quisiera hablar un poco sobre las siguientes fronteras de capacidades, ¿no? Una vez que tenemos sobre todo el monitoreo y la evaluación con un grado bastante maduro de institucionalización en México, nos ha tocado también cooperar con otros países en la implementación, por ejemplo, o con la capacitación en estos temas de marco lógico, y se quedan muy sorprendidos por el avance que tiene México, ¿no? Ver cómo tenemos 800, 600 programas que tienen, y cada peso está sustentado con indicadores, con evaluaciones, con metodologías, con normatividad, cómo se han fortalecido las unidades de evaluación, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal, ¿no? A nivel local. Hay un montón de esfuerzos de evaluación también. Y sin embargo, a lo mejor para hablar de una siguiente frontera de capacidades, ¿no? Y ya vemos cómo antes lo que se llamaba, ¿no? Como los responsables, más responsables de monitoreo y evaluación del MANI, ¿no? Ahora vemos que es el MI o MEI o diferentes abreviaciones que nos hablan de
el monitoreo y evaluación se complementan, ¿no?, con otros temas como el aprendizaje, ¿no?, la rendición de cuentas. Yo, o sea, súper preliminar, veo como un avance muy grande los temas de monitoreo y evaluación, y en la rendición de cuentas también, ¿no? Esta parte de institucionalización habla mucho, corresponde mucho a rendir cuentas, y la parte de aprendizaje un poco más atrasada, ¿no? Porque esa es la parte de lo que vemos como, por nuestra experiencia trabajando en temas de monitoreo y evaluación, cómo podemos, cómo invertimos tanto dinero, esfuerzo, recursos humanos en en institucionalizar la evaluación. Sin embargo, no sé si en este mismo grado generamos aprendizaje de la evaluación, ¿no? Entonces, como les decía, más allá del marco lógico, no significa que abandonar lo que no funciona, ni modificar o adoptar otra metodología que nos ayude, sino más bien qué podemos seguir incorporando, qué podemos seguir aplicando para cerrar estas brechas de aprendizaje y adaptación. Aprendizaje, por un lado, y también adaptación como la decisión de política pública que viene ligada a la evaluación. ¿Cuántas veces vemos evaluaciones que no tienen necesariamente una decisión, o que no generan un cambio en una decisión, o que no tienen ligado una pregunta que los tomadores y tomadoras de decisión están buscando, ¿no? De eso pensaría que los retos actuales tienen que ver entonces con que, además de tener evaluaciones y intervenciones que rinden cuentas, también que podemos tener intervenciones que sean evaluables y útiles, ¿no? Y además con diferente grado de evaluabilidad. Yo sí creo que puede ser o que es importante, ¿no? Hay muchos programas que tienen una relación directa con personas beneficiarias y que generan resultados inmediatos en poblaciones beneficiarias, versus otros que a lo mejor son más de intermediación, de regulación, y esto de clasificar los programas creo que es interminable, ¿no? No va a haber una clasificación que cuente con todo, pero sí podemos más bien preguntarnos, ¿no?, hasta dónde podemos llegar con la evaluación de los programas, porque uno por uno, ¿no? Pero ciertamente hay fortalezas, o identificamos fortalezas en las actividades, en los componentes, en los informes, en los indicadores de gestión, y necesidad de fortalecer los mecanismos de cambio. También eso es algo que a partir del trabajo que hacemos con estados y municipios, que recibimos y conocemos de programas de muy variada índole, ¿no? De los programas de desarrollo social de muy diversa índole, que tienen diferentes mecanismos de cambio y diferente claridad en el mecanismo de cambio. Muchas veces no hay o me parece que eso es de donde está faltando. Los programas están perfectamente diseñados, perfectamente institucionalizados, con una arquitectura, o que se involucra en la arquitectura institucional de una manera genial, ¿no? Y que tienen muchas escuelas innovadoras en su diseño, pero no tienen claros mecanismos de cambio. O que trabajan con actores clave, pero no se están incorporando en el diseño, no evalúan sus riesgos, o esta parte de vincular resultados intermedios con lineamientos a resultados y y objetivos más grandes, ¿no?, de la planeación. Hablando un poco como de la ruptura de la trazabilidad, ¿no? Aun cuando hay programas con un diseño muy robusto y que tienen además evaluaciones anuales sobre marco lógico, sobre diseño, sobre indicadores, sobre consistencia de resultados, la trazabilidad se debilita cuando no queda claro el encadenamiento que va del problema identificado a la intervención, al producto, y esto creo que es la parte más difícil, ¿no? El producto, el resultado y el cambio observado en el bienestar, ¿no? Muchas veces esta ruptura se rompe, ¿no? Esta trazabilidad, perdón, se rompe cuando la definición es precisa del problema público. Eso porque lo sabemos muy bien, como dicen, a golpe de evaluación, ¿no? Por experiencia de las evaluaciones. Los objetivos con baja precisión causal, que a lo mejor tienes un excelente objetivo que cumple la sintaxis, pero en realidad no tienes una relación causal, por lo menos teórica,
indicadores centrados en cobertura y en gestiones también, los supuestos críticos que no estén explicitados y cambios cooperativos que también pueden surgir y que nos invita cada vez más el mundo y contexto que vivimos a adaptarnos, ¿no? Adaptar programas a tener modelos de planeación más flexibles, ¿no? Y que no siempre están identificados. Ahora, y eso se conecta con esto que quería decir, las acciones públicas a veces desbordan la lógica programática, ¿no? Muchas acciones que tienen impactos potenciales muy grandes, ¿no? Que mueven lo que queremos mover, que tienen efectos transformadores, pero no necesariamente son programas. Creo que en ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, vemos alianzas con otros sectores, que se me hace importantísimo, ¿no? Como pasó durante la pandemia, tenemos que mover cosas, cómo tenemos que actuar rápido, cómo tenemos que involucrar actores y en capacidad de territorio, por ejemplo, ¿no? Y que, pues, como no es un programa público, o como no parte, incluso esa parte no la queremos evaluar, porque no forma parte del programa institucional con el que evaluamos, no nos damos cuenta, no sabemos cómo está funcionando y sobre todo qué resultados positivos hemos tenido, ¿no? Nuevos arreglos de gobernanza que tienen que ver con esto, ¿no? Cambios en las reglas, en las coordinaciones, en las responsabilidades, cambios en los mecanismos de entrega, que a veces también tenemos que hacer ajustes, ¿no? En canales, en criterios y procesos para tener puntos de acceso para la población, que cada vez es más importante y cada vez estos programas los tomamos más en cuenta, ¿no? Sí, cuánto tiempo tarda una persona en acceder al trasladarse al cajero automático, si hay un problema de acceso, ¿cierto? Cada vez lo identificamos más y se toma más en consideración, pero la lógica programática y la metodología no nos llevan a esto, ¿no? Macroproyectos territoriales también, proyectos de infraestructura que son tan grandes que una lógica que solamente contando indicadores no nos van a dar, digamos, el aprendizaje que estamos buscando. Y por supuesto, oportunidades y coyunturas de implementación de implementación que permiten acelerar resultados, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con las alianzas. En cuanto a lo que queremos hablar, que son herramientas complementarias, ¿no? Nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues, promovemos mucho las primeras dos. La evidencia aplicada es tener diagnósticos cada vez mejores, cada vez más específicos, que no le teman a investigar relaciones causales, que no le teman a hacer pilotajes, que podamos hacer cada vez más pruebas A/B, que podamos hacer pruebas de costo-efectividad o criterios de escalamiento también. Lo momento hablar de una preevaluación, ¿no? ¿Qué elementos o qué resultados en términos de escalamiento hemos tenido a raíz de la evaluación? Pues creo que muy poco, ¿no? Entonces, por ahí también hay criterios para evaluar que también estamos haciendo las cosas. Y la segunda es la directa, porque en el sistema pues, está mucho más institucionalizado, el sistema de Naciones Unidas. Es algo que tenemos que hacer, incluso nosotros mismos como proyectos, como programas que implementamos desde el PNUD, tenemos que tener una teoría de cambio, además de indicadores. Y ahorita quiero hablar un poquito más de eso. Por supuesto, las evaluaciones basadas en la contribución, no solo en la revisión, que a veces están buscando esos programas o estas evaluaciones que envuelven atribución, y como no la podemos, entonces vivimos en el mundo en el que no podemos hacer atribuciones, lo mejor que podemos hacer para buscar una atribución, cuando en realidad también podemos revisar contribución, ¿no? Evaluar con estos tipos de herramientas, ¿no? Con harvesting, cosecha de alcances, la bitácora de adaptaciones, también lo veía como algo muy útil, ¿no? Tenemos ACNs, pero también tenemos decisiones que se toman todos los años con procesos de evaluación que no están documentados, que no sabemos si están sirviendo para la toma de decisiones. Y, por supuesto, el foresight, ¿no? La perspectiva como aprendizaje ex post y como un criterio para valorar nuestros diagnósticos y nuestras intervenciones. La integración
por último, ¿no? La integración de los ODS en los modelos de intervención. Creo que hay una oportunidad grande para vincular la intervención con los ODS más que etiquetar, ¿no? Más que generar una vinculación, que creo que lo leía por ahí, una vinculación declarativa, ¿no? Decir, enlistar, ¿no? Los ODS a los que estoy contribuyendo, que claramente es un primer paso, sí, con qué objetivos, con qué metas, con qué indicadores, y lo que veo mucho menos es con qué principios. ¿Con qué principios de la agenda me alineo? No solamente con qué ODS, los ODS están listados y está fácil, a veces menos fácil de elegir, pero no hay una respuesta incorrecta sobre cuál es directo, cuál es indirecto, cuál es principal, cuál es secundario, ¿no? Pero sí veo que falta mucho el tema de cuáles son los principios a los que ante la Agenda 2030 o de los ODS a los que estamos relacionando la intervención, ¿no? Si es integralidad, si es universalidad, si es no dejar nadie atrás, si es un tema también ambiental. La integración de los enfoques como una herramienta que nos ayuda en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuestras evaluaciones, si bien y utilizamos tanto términos de referencia que existen, términos de referencia nuevos, en cualquier caso ponemos un módulo específico de sostenibilidad, ¿no? Que es, digamos, esto de incorporar los principios de la Agenda 2030 más allá de enlistar los ODS, y sostenibilidad, inclusión, género, y no de las piedras, ¿no? Y sostenibilidad no solamente desde el punto de protección ambiental, sino de sostenibilidad enfocada en sostenibilidad ambiental, económica y social. Y contribuciones plausibles también, que cambios pueden observarse razonablemente a partir de la implementación de programas y cómo se reflejan en la evidencia disponible. También, sin embargo, creo que hay mucho que hacer para el análisis, sobre el análisis de los ODS, sobre la integración de los ODS, o del análisis de la contribución de los ODS. Ciertamente no hay programa que vaya a resolver toda la agenda, no existe un programa que tampoco vaya a resolver o a cumplir todas las metas de un objetivo, y más bien creo que es revisar, pasar a hacer que, digamos, tiene más que ver con la realización de evaluaciones integrales que permitan ver todos los programas que están contribuyendo a algo, ¿no? Y aquí pierde un poco otra vez la trazabilidad cuando queremos seleccionar, o nuestro objetivo último es seleccionar el mejor ODS, ¿no? El 17, seleccionar el mejor, cuando en realidad creo que eso rompe mucho la lógica de la integralidad, ¿no? Al final lo que buscamos en programas, incluso por más pequeños que sean, por más soportados que estén, que trasciendan esta lógica de solo viendo salud, no puedo solo atender salud, tengo que estar también atendiendo alianzas, tengo que estar atendiendo desigualdad, tengo que estar atendiendo género. Y pues bueno, todo esto son maneras como de construir diseños más, como decíamos, integrables, ¿no? A la Agenda 2030, no más vinculables y más con una contribución más plausible. Por último, creo que como resumen y más allá de marco lógico, significa un poco diseñar intervenciones capaces de aprender y adaptarse, además de crear valor público, por supuesto, diseñando programas ecológicas de cambio, intervenciones coherentes con el contexto, con los supuestos y con rutas específicas que quiero probar, ¿no? Y que quiero buscar aprender de esa causalidad, trazabilidad entre las decisiones y los resultados, ¿no? Generar evidencia que conecte lo que hacemos con los cambios que están haciendo, el aprendizaje para mejorar y decidir mejor, como esta parte de los MINI, que está un poquito más rezagado, para generar innovación cada vez más útil que permita mejorar y estar mejor, ¿no? Creo que hasta aquí está mi presentación. Muchas gracias, maestro Jesús Pacheco. Sin duda, reflexiones muy importantes en el marco del diseño de los programas presupuestarios, que para el caso de la Secretaría de Hacienda y para todos los asistentes que nos acompañan, resultan muy útiles para la implementación en nuestro quehacer. A mí me gustaría destacar algunos elementos.
de su presentación, justamente para reflexionar sobre cómo se instrumentalizan, ¿no?, en el contexto nacional. Y una tiene que ver justamente con, digamos, el diverso entramado tanto normativo como procedimental en el que operan los programas, ¿no? Digamos, hay sí, sin duda, una serie de normativas, pero también ha habido, y tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos subnacionales, un montón de aprendizaje, ¿no?, sobre cómo implementar los programas, sobre cómo diseñarlos, desde la metodología de macroeconómico, como ya bien comentaba, o diferentes enfoques, pero ha habido un aprendizaje importante, ¿no? Ha habido un desarrollo de capacidades que ha permitido justamente ir mejorando la implementación de sus programas. Pero por otro lado también está el tema de cómo hacer que esos programas presupuestarios pues justamente sean flexibles a la lógica de los diversos movimientos, ¿no?, tanto políticos, económicos, sociales, cambios de gobierno y demás elementos que, como bien decía, puede haber ya un programa muy institucionalizado con reglas muy claras, pero que sin duda tienen que capturar la esencia de lo que está ocurriendo en el entorno para poderse ir adaptando, ¿no? Y sin duda es importante revisar estas metodologías que permitan justo adaptar los problemas públicos a la realidad que está ocurriendo, ¿no? Y mirar la flexibilidad justamente de la intervención pública. Y eso me lleva a este punto de cómo entonces revisamos que la metodología de Macros permita, o ya sea esta metodología o la que se utilice para el diseño de los programas, justamente ir capturando estas diferencias, estos aconteceres nacionales e irse adaptando, ¿no? En la tradición es muy importante algo que menciono, ¿no? Normalmente diseñamos las políticas públicas, no es siempre el caso, pero en muchas de las ocasiones desde el escritorio, ¿no?, desde lo que se conoce, desde una investigación de los problemas públicos, a veces ya desde políticas públicas se están operando y volteamos sobre el diseño de los programas, pero me pareció muy relevante digamos, este aprendizaje de ir construyendo también el diseño de los programas sobre la dinámica de lo que va ocurriendo, ¿no? Digamos, no es nada más centrarnos en un problema público de lo que nosotros conocemos y la teoría, sino ir también haciendo estos ensayos, ¿no?, del diseño de los programas, un poco desde la vivencia aplicada, ¿no?, ya específicamente, no nada más desde lo que conocemos, sino recoger información de lo que ocurre en campo, ¿no?, digamos, desde la experiencia, e ir modificando el diseño y no esperarnos, digamos, hasta que ya haya pasado un tiempo y aplicar una evaluación, sino estar constantemente revisando el diseño de las intervenciones. Y bueno, esto es un elemento muy importante para ir revisando, ¿no?, como las políticas. Y finalmente me gustaría resaltar la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, porque sin duda en el caso mexicano ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho para alinear todas las intervenciones públicas a los ODS, a sus metas, y en el caso particular de México a las submetas que tienen los ODS, pero sin duda no se queda ahí, ¿no? Y tenemos que avanzar hacia mirar cómo se contribuye efectivamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de México hubo recientemente una actualización metodológica para comenzar a medir cuánto del presupuesto se destina a cada uno de los ODS para lograr su cumplimiento, ¿no? Pero sin duda pasa necesariamente por revisar el diseño de los programas y que estos se encuentren alineados correctamente, ¿no? Que veamos qué tipo de contribución tienen, porque como bien mencionaba, no es lo mismo un programa presupuestario que atiende directamente a la población que tiene una contribución muy específica a un programa presupuestario que es más de corte administrativo, que únicamente brinda las condiciones para la operación de esos programas. Entonces, sí es importante ir revisando todo ese andamiaje para, pues, de manera conjunta, revisar la contribución a los ODS. Entonces, le agradecemos mucho su participación y ahora le voy a ceder la palabra al maestro Chantal para que nos presente su material y también tendrá 20 minutos de exposición. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la UCRE, a Alma, a Rodolfo por la invitación y también a todas las personas que están detrás de la logística de este evento. Desde CLEAR
ustedes saben que la Semana de la Evaluación empezó en México, así que es un placer estar aquí. CLEAR está ahora en la Católica de Chile, pero el capítulo de México, con tantos eventos, la verdad es que siempre sigue siendo el país que más eventos tiene y la región que más eventos tiene. Este año hay alrededor de 300 eventos en el mundo. América Latina y el Caribe tiene más de 100, entonces siempre estamos ahí. Yo creo que en la frontera del conocimiento de la evaluación y tratando de compartir experiencias, que creo que es como lo más enriquecedor de esta semana. Entonces les agradezco mucho que estén. Si esto hubiera pasado la próxima semana, yo creería que no habría gente aquí, pero qué bueno que se tuvo una semana antes. Y bueno, la sesión acá es más allá del marco lógico. Jesús ya nos comentaba sobre como la visión macro, por así decirlo, y creo que yo traigo hoy un poco como la visión micro, ¿no? Primero me gustaría tratar de entender dónde estoy situada y preguntarles, si me levantan la mano, como, ¿quién ha trabajado con el marco lógico? ¿Quién ha trabajado con teoría de cambio? Y con modelos de atribución. No, y yo creo que, o sea, al final llevamos justamente a lo decía, ¿no? Como la teoría de cambio viene siendo un ejercicio que hemos hecho a lo largo de estos últimos 20 años, porque justamente América Latina ha aprendido mucho de la teoría de cambio, ¿no? Pero, ¿qué hay más allá? ¿Cuáles son los desafíos que presenta esta herramienta versus otras herramientas? Como decía Jesús, yo creo que también desde los organismos internacionales y fuera del gobierno, la teoría de cambio es una herramienta que se utiliza más, no sé si sea una cuestión de preferencia, no sé si sea una cuestión de abordar los problemas de una manera distinta, pero creo que poder al menos entender que existen dos herramientas que se aproximan a un mismo problema enriquece mucho la discusión cuando estamos tratando de entender, ¿no? ¿Por qué queremos hacer un programa? Y yo creo que la pregunta esencial aquí es, cuando diseñamos los programas, ¿para qué los queremos hacer? ¿No? Yo creo que ya hay mucha evidencia, por ejemplo, de por qué los programas funcionan, por qué programas no funcionan, pero ¿por qué queremos diseñar un programa? Porque le queremos atribuir un ODS, ojalá no, ¿no? O sea, ojalá sí en el macro, pero ojalá esa no sea como mi guía. Yo lo que quiero es al final, estoy pensando en personas, estoy pensando en gente que al final se va a beneficiar de mi programa, porque necesito resolver un problema, ¿no? Porque esta gente tiene un problema. Entonces, justo, el mensaje, tengo 4 mensajes hoy. El primer mensaje, y voy a poner mi contador de tiempo. El primer mensaje es que un programa debe ser una solución para un problema, ¿no? Entonces, primero pensemos en eso. ¿Qué queremos resolver y por qué lo queremos resolver? Las intervenciones se plantean como soluciones para problemáticas específicas, ¿no? Pero estas iniciativas que se implementan no siempre nos llevan hacia los resultados que esperamos. Entonces, aquí lo que la imagen muestra es que se decidió que para cruzar el mar hay que hacer un puente. No estoy segura que efectivamente esa sea la solución para cruzar, ¿no? Un poco a modo de irónico. ¿Qué es la causalidad? Y por ahí déjenme volver al tema del fútbol, que quizá puede llegar así más fácil a ustedes. Resulta que se dan cuenta que la selección mexicana gana con la playera color negro, ¿no? O sea, siempre usa la verde y gana con la playera color negro. Entonces, como que cabalísticamente se pone la de negro porque con esa ganan. Eso no quiere decir que porque se pone la playera negra, gana, ¿cierto? O sea, no puedo atribuir una cosa por la otra. Por ahí, si nos ponemos como a revisar, resulta que las estadísticas me dicen que a lo mejor puede ser que cuando utilizan la playera negra es porque
se están enfrentando a equipos menos conocidos. Eso no resuelve porque efectivamente la playera negra hace que ganen en esos partidos. Pero entonces hay que ser bien cuidadosos, bien cuidadosas cuando hablamos de la causalidad, ¿no? ¿Qué causa? Si mi problema resuelve o no resuelve tal cosa. Si hay un, porque si atribuyo causalidad a algo que no es, entonces corro el peligro de justamente estar intentando resolver un problema que a lo mejor no existe, o hacer un programa para un problema que efectivamente a lo mejor esa no es la solución. Entonces lo que yo quiero, y al final, yo creo que algo bien importante que decía Jesús, era, yo tengo un problema y lo que yo quiero hacer es que a través del programa, a través de la intervención, yo genero un cambio de comportamiento en la gente. Entonces, esto es algo bien importante, porque yo no necesito generar una transferencia por generar una transferencia. Lo que yo quiero es generar cambios en las personas, en cambios en actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos que efectivamente me lleven a cierto resultado, ¿no? A una mejora en salud, una mejora en equidad de género. Pero entonces el reto está en que efectivamente yo encuentre la solución a este problema, pero donde yo tenga la causa de este problema, ¿sí? Que yo entienda la causa de este problema y cuáles son los mecanismos que me van a ayudar a resolver ese problema. Entonces, justo como que, ¿qué es la causalidad? Pues, si podemos afirmar que el programa causó el cambio, o al menos aumentó la probabilidad de que este cambio ocurriera. Eso es lo que tiene que hacer mi programa, ¿no? Si mi programa logra hacer ese cambio, es que mi programa efectivamente funciona. Si no, le estaríamos atribuyendo causalidad a algo que no existe. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de marca lógica, cuando hablamos de teoría de cambio, es que yo tengo el problema, tengo los resultados, pero en el medio no sé qué es lo que pasa, ¿no? No sé cómo está mi intervención. Entonces, y ahí hay muchos desafíos en temas de implementación, pero lo que yo quiero entender es qué pasa dentro de esa caja negra. Por eso le llaman el síndrome de la caja negra, ¿no? Porque muchas veces nosotras hacemos un programa, vemos los resultados y decimos, ah, sí funciona, pero no sabemos si funcionó porque el programa estaba bien diseñado, porque efectivamente encontramos una solución, o porque simplemente tuvimos una mejora económica que en realidad ayudó a todas las personas y entonces el programa pues, tenía que funcionar porque hubo un tema económico, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el mecanismo que funcionó o el que falló? Muchas veces la expectativa es que tengamos esta planeación ideal del programa, ¿no? Y tengamos los resultados esperados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que las intervenciones son mucho más complejas y que en realidad no sabemos efectivamente cuáles son los resultados y no sabemos si le puedo yo atribuir a mi programa esos resultados que yo estoy teniendo. Segundo mensaje, la teoría del cambio lo que nos permite es abrir esta caja negra, ¿no? Y un poco entender la trazabilidad del programa. Si yo no tengo trazabilidad y yo no sé qué es, digamos, como qué es lo que me lleva, cuál es la cadena causal, ¿no? ¿Qué causa qué? Muy difícilmente yo voy a poder entender por qué implementé bien mi programa y por qué funcionó. Si mi programa está mal implementado, entonces puede ser que la solución que yo encontré en realidad funciona. Pero si está mal implementado, entonces me van a decir, listo, ya no voy a implementar ese programa porque no funciona, cuando en realidad era un problema de implementación, no de que la solución no sirviera. Por ejemplo, por ahí hay un programa de educación infantil temprana que se ha, porque la educación infantil temprana en los primeros 5 años, o sea, hay mucha evidencia de que funciona, ¿no? Entonces, muchos estudios sugieren eso, y entonces se implementa en Colombia a nivel nacional, y cuando se implementa resulta que no está funcionando. Lo que se dieron cuenta es que en realidad lo que no estaba funcionando era la implementación, porque estaban poniendo a las personas monitoras, ¿no? Las que iban como de casa en casa a hacer estas intervenciones, no estaban logrando llegar a todos los hogares porque la orografía de Colombia no les permitía llegar al número de casas que les habían puesto como meta. Entonces, ahí el problema no es que el programa de educación infantil temprana no funciona, el problema era la implementación. Entonces, creo que es importante tener bien claro esto, ¿no? Entonces,
la teoría de cambio me permite abrir la caja negra y al final lo que hace la teoría de cambio muy brevemente es como una descripción amplia y detallada de la relación causa-efecto, ¿no? Entonces, ¿qué causa qué? Me permite también establecer los mecanismos. Esta hoja de ruta nos dice hacia dónde vamos, cuáles son los resultados y cómo llegamos hacia allá, cuáles son las actividades. Entonces, esa parte sí se conecta mucho con el marco lógico, pero lo que me permite es atribuir la causalidad, ¿no? Y además creo que hay algo interesante de la teoría de cambio que son como los supuestos, que me detalla todos aquellos cambios implícitos, que es como, bueno, ¿y qué hago si resulta que me doy cuenta a media intervención que las personas monitoras no están logrando llegar a los hogares? Entonces ahí puedo revirar un poco y poder decir como, ah, bueno, entonces esto es un problema de implementación, ¿no? Bueno, hablé un poquito de la lógica causal, pero en realidad cuando pensamos en una intervención, piensen ustedes en la cadena de producción, ¿no? Que son toda la parte de la implementación, los insumos, las actividades y los productos, y piensen en la cadena de resultados, que son estos resultados intermedios y los resultados finales. Entonces, toda la primera parte es la implementación del programa, y la segunda parte es donde yo puedo ver los resultados esperados de mi programa. Entonces, yo no puedo decir que solamente porque entregué un programa, efectivamente voy a alcanzar uno de esos, ¿no? Entonces, lo que yo necesito saber es si efectivamente hubo cambios en actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos que después me van a llevar a ver que efectivamente mis indicadores en género aumentan. Tercer mensaje, la teoría de cambio y el marco lógico cumplen distintos objetivos. Si hay como alguien muy aficionado al marco lógico, discúlpenme, pero voy a tratar como de ser concisa un poco, porque son dos herramientas que funcionan para distintos fines, ¿no? No se trata de ponerlas a competir, creo que se trata de tratar de entender cuándo utilizamos una, cuándo utilizamos la otra y por qué las podemos utilizar al mismo tiempo y por qué las podemos entender de distinta manera. En el caso de la teoría del cambio, considera esta relación del programa con un contexto específico, además de supuestos y riesgos. No está limitada a la intervención, es una mirada amplia y causal que considera el entorno. Algo que decía Alma, como qué hacemos con todos los problemas políticos, los problemas sociales, ¿no? Entonces, la teoría de cambio un poco lo que me permite también considerar es toda la evidencia que existe alrededor del problema que yo planteo. Y bueno, también tiene estos supuestos y estos riesgos que me permite también, no sé, ser un poco más cauta en el momento de la implementación. Y es una herramienta estratégica que nos muestra el qué, el cómo y el por qué. Y a mí me parece que a lo mejor el marco lógico en ese sentido queda un poco más chico, ¿no? Porque puede ser que el marco lógico es un instrumento un poco más de gestión. Y el marco lógico modela el funcionamiento del programa mediante esta relación de los procesos, ¿no? Que muestra más qué pasa en lugar de decir cómo pasa, ¿no? Entonces creo que si yo quiero saber cómo pasa, si yo quiero atribuir la causa y el efecto de las cosas, la teoría de cambio puede funcionar un poco mejor. Estas diferencias, como en preguntas centrales, en la pregunta central, la teoría de cambio me dice por qué y cómo ocurre el cambio, mientras que el marco lógico me dice como qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir. Insisto, son dos caras de la misma moneda, solamente es como qué quiero yo contestar. En cuanto a la lógica, la teoría también tiene esta causalidad, ¿no? Me explica la relación entre causa y efecto, mientras el marco lógico me ayuda a relacionar las actividades con productos y metas específicas. Hablábamos ahí de atribución, pero no necesariamente puedo hacer análisis de contribución, ¿no? Y además ya lo decía yo, la teoría también está basada en evidencia, mientras que el marco lógico puede ser un poco más basado en la gestión, porque se apoya en la logística y en la jerarquía de sus objetivos. Casi todos los programas sociales se sustentan en un cambio de comportamiento de las y los beneficiarios en el proceso de alcanzar los resultados esperados. Y creo que esto es bien importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que yo quiero al final es justo generar este cambio en las personas a las que yo les ofrezco un programa. Y aquí algo que decía que eso también era como recuperar la trazabilidad de este cambio. No se trata solamente de saber qué entrega el programa, sino necesitamos explicar qué cambia después de esa entrega, ¿no? Esto es algo bien importante, porque eso es lo que me va a permitir saber si mi programa efectivamente tuvo efecto o no, si está funcionando mi programa o no. ¿Qué
¿qué esperamos que cambien en los beneficiarios? Y déjenme aquí dar solo un ejemplo rápido. En el caso de las transferencias monetarias, no basta con recibir el dinero, lo que esperamos es que las familias decidan comprar alimentos mucho más nutritivos, que cambien sus hábitos de consumo, ¿no? Entonces, ahí es donde cambia un poco la aproximación, y la teoría del cambio me permite justo hacerme estas preguntas. ¿Qué esperamos que suceda con este programa? Y todo esto, y déjenme usar mi título de directora de uso de evidencia, porque todo esto lo que hace es que nosotros estamos basadas en evidencia de programas que ya sabemos que funcionan, y que entonces no reinventemos la rueda en capacitaciones laborales, porque ya sabemos que las capacitaciones laborales de alguna manera funcionan si les ofrecemos capacitaciones laborales a mujeres en horas donde no tengan que hacer la obra en seguridad, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos, no nos pongamos creativas a decir como ojalá hagamos no sé, como clases híbridas a las 10 de la mañana, porque no va a pasar. ¿Y cómo sabemos si el cambio ocurrió? Entonces ahí es donde yo me voy a los resultados intermedios, me voy a los resultados finales, ¿no? Y me voy a la evidencia de saber qué datos existen que me permiten efectivamente entender si estos cambios sucedieron o no. Mi último mensaje es que la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible requiere evidencia y no solo alineación temática. Y creo que esto es como fundamental. Insisto, si vamos a hacer un programa, no nada más por apuntarle al objetivo número 2, ¿no? O sea, porque creo que al final, un poco en las prisas de intentar resolver problemas, que no está mal, entiendo, pero un poco creo que si queremos ir más allá del impacto o si queremos plantearnos cuáles son los desafíos, debemos de entender que no nada más es como decir, es que yo necesito evitar el cambio climático. No funciona. Necesitamos saber qué resultados son los que cambian, en qué población cambian, con qué meta de los ODS se vincula, qué indicadores permiten observarlo y qué evidencia lo fundamenta, ¿no? Y un poco para cerrar, déjenme contarles este ejemplo de un programa de servicios de guardería infantil de 4 a 7 que elaboró JEPA en Chile. Voy a hacer aquí un matiz importante. Creo que hay un pequeño problema con el ODS de equidad de género, porque puede ser que estamos reforzando, ¿no?, el papel de la mujer, porque es un programa para guarderías infantiles, para que las mujeres lleven a sus niños y los dejen a cuidar de 4 a 7, lo cual quiere decir que entonces las mujeres tienen que trabajar de 4 a 7, pero después tienen que llegar a ser las redes de cuidados. Entonces pudiéramos estar reforzando un estereotipo de género. Voy a dejar ese paréntesis ahí, pero voy a hablar de la intervención. Entonces, bueno, lo establece el Ministerio de Desarrollo Social y se implementa en 2011, donde lo que se busca es apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Es implementado en escuelas públicas con niños mayores de 6 años, niños y niñas mayores de 6 años, y se espera, ¿no?, se implementa en zonas donde se espera alta demanda y alta participación de mujeres en el mercado laboral. Entonces, el problema que se quiere digamos, resolver es la participación de mujeres en el mercado laboral. Y entonces aquí es muy interesante, ¿no? ¿Cómo hago la alineación temática? O sea, ¿cómo parto de la alineación temática a efectivamente la contribución verificable de que mi programa está atendiendo el ODS, pero que además funciona? Entonces, el resultado final es que hay una mayor inserción laboral de las mujeres cuidadoras, ¿no? Esto es como o sea, ya les conté el spoiler de todo lo que se hizo en el programa. Entonces, el programa funcionaba y logró una mayor inserción laboral de mujeres cuidadoras. La población objetivo del programa era mujeres cuidadoras de infancias, ¿no? Entonces, tenía claro quiénes eran. ¿A qué meta se le quería atribuir, ¿no? Que era la meta de cuidados y a la meta de empleo. ¿Cuáles son los indicadores que funcionan dentro de los objetivos de desarrollo sostenible? Y qué es lo que la evidencia me dice, ¿no? Que efectivamente aumenta la participación laboral de las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, no solamente estoy haciendo una intervención por apuntarle al ODS 5.4 y al 8.5, sino que estoy tratando de identificar efectivamente cuál es la población, cuál es mi problema, cómo lo resuelve la evidencia y cuáles son tus indicadores que me van a decir si el resultado funciona o no funciona, si mi intervención funciona o no funciona. Para terminar, repensar el diseño de los programas implica justo pasar de la matriz
de la matriz de resultados a la lógica causal. Creo que esta diapositiva se alineaba bastante bien con lo que decía Jesús, porque hablábamos de diseño con lógica de cambio, ¿no? Hablábamos también de trazabilidad y de aprendizajes, y si aquí se dan cuenta, hablamos de trazabilidad, hablamos de evidencia, y creo que lo importante aquí es justamente que necesitamos que todas las intervenciones estén basadas en evidencia, porque eso es lo único que nos va a ayudar a resolver si nuestros programas funcionan o no funcionan, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos importantes es justo cómo estas herramientas me ayudan a entender la evidencia y poder generar soluciones basadas en evidencia para mejorar la vida de las personas. En este sentido, muchas gracias. Creo que sus reflexiones sobre cómo diseñamos, implementamos y evaluamos políticas públicas son de vital importancia. Ahora en nuestra orden del día seguiremos con un breve discurso igual conducido por la maestra Rita, y al final pasaremos una sesión de preguntas que nos están haciendo en línea en el evento que está siendo transmitido en vivo. Entonces, adelante con el día de la maestra. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera resaltar unos puntos de la maestra Chantal que son muy importantes para el diseño de programas, y es justamente lo que presentaba sobre el uso de evidencia, ¿no? Desde los programas presupuestarios, y al menos en la experiencia de la Administración Pública Federal, es cierto que se cuenta con mucha información para el diseño de las políticas, también desde los hacedores, desde las personas que trabajan en el diseño, ya hay mucha experiencia, mucho aprendizaje en el uso. Se cuenta también con la generación de información desde registros administrativos en las propias dependencias, que eso ha ayudado muchísimo a poder diseñar de mejor manera los programas. También recuerdo muy claramente el caso de la Secretaría de Agricultura, tienen sistemas de información geolocalizados muy particulares para poder llegar al territorio y poder desde tiempo real, por así decirlo, ir corrigiendo cuestiones sobre el diseño de los programas y sobre la implementación de los programas. Entonces, es una práctica muy importante, y que también hay diferentes niveles de uso de la información y también de acceso a la información, ¿no? También sigue siendo, me parece, un reto importante, porque aunque se cuentan con estadísticas, sin duda, con registros administrativos, también hay una diversidad de temáticas de problemas públicos que no todas se tiene información tan precisa, ¿no? A veces se tiene información a nivel de guideline, pero no de la información de lo que está ocurriendo en el territorio, ¿no? Y entonces también hace falta incorporar todas esas experiencias y esos aprendizajes en el diseño de las políticas, ¿no? Y sigue siendo, me parece, un reto, aún incluso en esta época donde tenemos acceso a mucha información, a veces no se utiliza, ¿no? Entonces es sí también una invitación a pensar y a sus elementos para incorporar la información en el diseño de las políticas. Y otro elemento también muy importante es justo la importancia de la trazabilidad, ¿no? De lo que ya he comentado. No tiene nada más que ver con el diseño de los programas, sino también con su seguimiento, ¿no? Ahí cuando tenemos ya información con indicadores, con un sistema de monitoreos, cuando podemos justamente ir corrigiendo y ya a lo mejor capturar esos elementos que ocurren desde la implementación, la operación de los programas, e ir corrigiendo, ¿no? Digamos, no en tiempo real, pero sí con una periodicidad mucho más poca de lo que tendríamos con una evaluación, ¿no? Que nos da un plazo mucho más amplio para poder llegar a corregir algunos elementos del diseño de los programas. Y finalmente, una reflexión que deriva de eso que comentaban es, bueno, también mirar las intervenciones públicas no como problemas autorizados, ¿no? Porque en la realidad es que ha habido muchos programas presupuestarios que justamente se rompe cierta lógica causal, o no están correctamente diseñados, justo porque están no viéndose como una lógica de intervención mucho más integral de política pública, ¿no? sino como problemas públicos mucho más atravesados, y entonces ahí es donde se rompe un poco la lógica de cómo atender estos grandes problemas públicos, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su participación y estas reflexiones que nos deja, y ahora quisiéramos también empezar el diálogo a partir de esto que ya se expuso, con una serie de preguntas para nuestra exponente que con esta conversación. Entonces, quisiera preguntarles desde su experiencia,
¿cuál es la principal debilidad que observan en los modelos actuales de intervención, ¿no?, de políticas públicas? ¿Y qué elementos suelen romper la trazabilidad dentro de los programas públicos? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta también, y quiero mencionar un par de cosas antes que creo que hoy en mi presentación pues ustedes también me ayudaron, ¿no? Claramente quiero mencionar que estamos aquí hablando de ir más allá del marco lógico por los avances que hagan, ¿no? Si no hubiera habido este avance, y creo que en mi presentación lo vi, ¿no?, que todos estamos en el entendido del gran avance que hay, no solamente en términos de, primero, el aprendizaje, en institucionalización, en el marco lógico, en la implementación del marco lógico, que ha sido un trabajo impresionante de diferentes partes, ¿no? Y lo segundo, en la vinculación, ¿no? También los mecanismos y la actualización de la vinculación con los ODS en el presupuesto también es algo que muchos países envidian de México, que haya justamente, ¿no?, que se genere esa importación, que no ha sido el caso en todos los países, y que desde Perú, México, hemos ayudado a otros países a implementar algo claramente contextualizado, pero en entendimiento a lo que hizo la Secretaría de Hacienda con esta metodología de vinculación, ¿no? La primera, pero ahorita ya hay una actualización. Y lo segundo es que también lo decía Chantal en algunas de sus diapositivas, y yo soy una de las unidades lo puse, que es siento que todos los programas y toda la política pública de las soluciones en las, ¿no? O sea, tener las personas en mente claramente no debes de perder de vista a la hora de generar estos resultados, y muchas veces se termina como confundiendo o conflictuando con programas que no van directamente a la población, pero no por eso no dejan de estar pensados en la población, ¿no? Estoy hablando de programas de la nómina educativa, de la nómina en salud, de divulgación y gobernanza, que también no tienen una relación directa, con una causalidad directa con un apoyo, pero sí con generar condiciones habilitadoras, ¿no? Para otras intervenciones o simplemente para eso. Una cosa que también identifico como necesario para poder aprender mejor es diferenciar estos programas de sistemas más amplios, ¿no? Hay programas que, como por ejemplo el tema de cuidados, ¿no?, que también se puede hacer desde diferentes ámbitos y tener acciones que conjuntan sector privado, sector público, subnacional, nacional, local, municipal, cooperación internacional, que todos estamos apoyando en eso. Pero el tema estamos hablando de sistemas y no de programas, ¿no? Y creo que por ahí la creación de valor público va a estar limitada si solamente la evaluación se limita a programas presupuestarios. En cuanto a la pregunta sobre cuáles son las condiciones un poco más rezagadas, pues creo que diría justo el aprendizaje y la pérdida de trazabilidad como la principal razón por la que perdemos, ¿no?, el enfoque de los programas, ¿no? La evaluación, como les digo, para mí, el tema de mejorar la mejora en el aprendizaje, en el uso y en el aprendizaje propio del programa es valioso. Hay que poner todavía más enfoque. Mi respuesta. Sí, coincido con Jesús en que muchas veces yo creo que se nos escapa, ¿no? En el día a día generamos programas y pensamos en los indicadores, pensamos en el monitoreo, pensamos en la evaluación, pero no lo vemos como si fuera un sistema, ¿no? Porque lo vemos como si fueran como cosas distintas, cuando en realidad yo creo que el mayor desafío es cómo incorporamos el monitoreo y la evaluación al diseño de las políticas públicas y no verlo como un círculo aparte, donde ya diseñé un programa y, ay, ¿qué indicadores le ponen? ¿No? Y ahora, ¿cómo lo evaluamos? Ah, bueno, pero no importa, porque lo vamos a evaluar.
O sea, yo creo que el reto es pensar, tengo un problema, ¿qué es lo que la evidencia? Esto sería como la teoría, ¿no? Sé que en el camino pasan muchas cosas, pero yo creo que al menos tener la teoría clara, donde yo tengo un problema, ¿qué me dice la evidencia que funciona para resolver ese problema? Porque seguramente hay alguien en India que seguramente ya también, o sea, se enfrentó a ese problema, ¿no? Jamaica, o sea, no sé, como compartimos muchos problemas aunque sean distintos. Entonces, ¿qué me dice la evidencia acerca de eso? Y después, una vez que diseño mi intervención, pensar en el monitoreo y la evaluación a la par de que diseño mi intervención. Y entonces eso me va a poder lograr, o sea, me va a permitir lograr la trazabilidad del programa, porque entonces yo tengo clara toda la cadena causal, ¿no? Yo sé qué es lo que causa qué. Y entonces yo puedo saber desde qué implementé, cómo lo implementé, a quién se lo di, para qué se lo di y qué logré con eso. Entonces, si yo logro toda esa cadena, muy probablemente puedo pensar en el diseño de políticas públicas que están basadas en evidencia y que además son factibles de evaluar y de medir. Muchas gracias. Creo que es importante volver a ver las experiencias, ¿no? Nacionales, también de los gobiernos estatales y municipales, porque digamos las problemáticas también ahí son concurrentes, y las experiencias internacionales, ¿no? Porque no es, los gobiernos públicos, como dicen, no son exclusivos del caso nacional, ¿no? Sino que tienen, se comparten con otras experiencias. Entonces, la importancia de volver a verla y también de ver todo esto de manera integral, ¿no? Porque además eso permite no solo tener una teoría causal para los programas presupuestarios, sino además alinearse de manera mucho más clara pues, a la planificación nacional, a los objetivos de desarrollo sostenible y pues cierra el círculo, ¿no? Digamos, de la política. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora también quisiera preguntarles desde su experiencia, ¿qué herramientas metodológicas, digo que ya lo un poquito, pero quería anotar, ¿qué herramientas metodológicas consideran indispensables para fortalecer la lógica de intervención de los programas? Creo que parece que nos pusimos de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo con ustedes la teoría de cambio, ¿no? Yo creo que, o coincido con que la teoría de cambio ayuda a explicitar, ¿no?, los mecanismos. Y creo que, al menos a nosotros nos ha tocado mucho ver programas que, como decía, en gran estructura, arquitectura institucional están al 100 y la metodológica está al 100, pero no, pero a veces está diseñando el programa desde el nombre, ¿no? Como de aquí todo el nombre del programa y ahora diseñando. Y muchas veces también bueno, pero ¿cuál es la lógica de tu persona de tomar la decisión, tu persona diseñadora del programa? ¿Cuál es la lógica que estás intentando entre el producto y el resultado? Pero fuera de eso, esa es, digamos, la que ayudaría más. Las evaluaciones, ha sido una evaluación de construcción también. Y fuera de eso, pues, creo que hay muchas herramientas que pueden ayudar, pero eso sería caso por caso, ¿no? De herramientas que puedan ayudar a, pues justo, a cerrar esa brecha de redes. Sí, yo creo que, y ciertamente no estamos de acuerdo, pero yo creo que son un poco quizá yendo más allá del marco lógico de la teoría del cambio. Yo creo que ¿qué hacemos con el marco lógico de la teoría del cambio? Es lo importante, ¿no? O sea, si lo hago porque necesito llenar mi formulario marco lógico y porque ahora me van a pedir llenar como la teoría del cambio, creo que nos quedamos cortas. Creo que lo interesante es ¿por qué quiero llenar el cambio? ¿Y por qué quiero llenar la teoría del cambio? ¿Qué me permiten, ¿no? Como personas servidoras públicas, ¿qué me permite hacer en la toma de decisión? ¿Y para qué me va a servir? Y eventualmente, ¿para qué va a contribuir llenar ese formulario en el diseño de la política pública, ¿no? Porque creo que al final, o sea, hablar de trazabilidad, hablar de la evidencia, si no estamos utilizando las herramientas, ¿no?, que creo que es como el paso principal, si no las estamos utilizando para la toma de decisiones, entonces
no sé, como que puede quedar muy corta la herramienta, ¿no? Cualquiera que te pongan, aunque sirva perfecto, si no la utilizas, no sirve. Muchas gracias. Totalmente. Y en el caso de la administración pública, pues sin duda el marco lógico está institucionalizado, ¿no? Digamos, está el diseño de los programas, la evaluación, el seguimiento, pues está enmarcado en esa herramienta, ¿no? Entonces también desde los hacedores de política pública y las personas servidoras públicas que se encargan de la creación de los programas y de elaborar los instrumentos de diseño y seguimiento, pues por así decirlo están obligados a seguir esa herramienta, ¿no? Entonces, podría parecer un poco, entonces, contradictorio escuchar estas propuestas metodológicas, ¿no? Si me dicen, bueno, pero yo tengo que aplicar necesariamente esta metodología, ¿no? Pero sin duda es una invitación justamente a considerar, bueno, qué me beneficia, qué me brinda utilizar esta metodología, justamente para el diseño de la intervención, ¿no? Y también desde el lado de quienes dictamos la normativa en materia de sistema de evaluación del desempeño, pues a reflexionar sobre qué metodologías hay, ¿no? Qué herramientas hay para además robustecer el diseño de las políticas públicas, ¿no? Y que eso también es una invitación a nosotros para ver dónde estamos, qué necesitamos modificar, qué necesitamos cambiar para guiar la operación de lo que ustedes van a tomar, ¿no? En el sistema de evaluación del desempeño y diseñar sus programas. Entonces creo que es un trabajo que también nos compete a nosotros desde la Secretaría de Hacienda, ¿no? como quienes dirigimos el sistema y pues también para las personas servidoras públicas, ¿no? Para analizar estas herramientas que permitan mejorar los programas de expresar. Y bueno, también quisiera, ya para el tema específico del ODS, que ya saben un poco, me gustaría preguntarles cómo evitar que la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible sea únicamente declarativa. ¿Qué mecanismos pueden implementarse para demostrar una contribución real, medible y verificable con los programas? Creo que me quedo mucho pensando con las palabras real, medible y verificable, complicadísimo. Pero la parte medible, y creo que el Chantal puede decir mucho mejor, y creo que me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Hay que hacer esa conexión por medio de la evidencia. Y creo que es buenísimo y es el ideal. Pero también creo que podemos mejorar, como decía en mi presentación, en el tema de los principios, ¿no? Los principios de sostenibilidad, de integralidad, en incorporarlas tanto en las evaluaciones como en el diseño. Nosotros decimos que el principio de sostenibilidad es transversal a todo el ciclo de políticas públicas, ¿no? Diseñas con perspectiva de sostenibilidad, implementas, monitoreas, evalúas y diagnosticas y todo el ciclo que se le puede poner esta visión, primero de sostenibilidad y segundo de alineación y de coordinación. Creo que a la hora de hacer evaluaciones de contribución y de articulación, porque son súper necesarias, ¿no? A lo mejor un programa funciona, pero no se conecta bien con el otro, ¿no? O horizontal o verticalmente con otros niveles de gobierno. Creo que el análisis de la contribución, sobre todo por medio de la evaluación, tiene que ver con ver los principios utilizados, la integralidad, la universalidad, el no dejar a nadie atrás, como principios de la evaluación y como objetivos explícitos de los programas, ¿no? Solamente quería decir súper rápido sobre el tema del uso y de la trazabilidad, que estoy totalmente de acuerdo con la trazabilidad para mejorar en la medida en que conectemos mejor las decisiones, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de en el Perú al menos tenemos relación con la evaluación de varios frentes, porque tanto implementamos programas como hacemos evaluaciones, ¿no? Entonces los programas también son sujetos de evaluación, tanto por la normativa institucionalizada del Programa de Naciones Unidas como por los requerimientos de los donantes. Entonces, los mismos donantes te dicen y te obligan a evaluar, ¿no? Y pongo el ejemplo de
dos evaluaciones o dos personas o dos proyectos que estaban teniendo evaluaciones al mismo tiempo, uno de los cuales era una evaluación normativa y el otro era una evaluación conectada con una decisión de escalamiento del proyecto. Y ese es, por más que las evaluaciones puedan darse metodológicamente muy parecidas, la actitud del proyecto y la actitud de aprendizaje y de afrontar una evaluación era totalmente distinta. Totalmente desde que tengo la oportunidad de coordinar proyectos y de hacer este tipo de cosas que me toca a mí también, ¿no? Tener una teoría de cambio, de intervención, tener indicadores, importantes, pues te das cuenta de que el día a día te come. O sea, eso va a pasar sí o sí en cualquiera, en el sector público, en el sector académico, en el sector institucional, en todos los sectores nos va a pasar eso. Y voltear a ver esas teorías de cambio, o actualizar esas teorías de cambio, creo que el hecho de que no sean institucionalizadas no quiere decir que no nos ayuden. La institucionalización de nuestros propios recortes es grandísima, igual que la de los servidores públicos, pero el tener esta teoría puedas como regresar y preguntarte de si lo estoy haciendo, regresar como a las bases, ¿no? Creo que eso es lo que también manera de encontrarle un aprendizaje a estas actividades que muchas veces damos como burocracia, como tareas extras, ¿no? Sí, yo creo que algo importante que creo que, o sea, pasa tanto en la administración pública como, o sea, organismos internacionales y todo, cuando se hacen estos recortes, sea de macrológico, sea de teoría de cambio, es que creo que lo importante de hacer esas herramientas es que al final nos permiten entender para qué lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces, una vez teniendo claro para qué lo estoy haciendo, puedo justamente evitar que yo termine haciéndola como temática a lo de ese que me pidieron, ¿no? Sino como tratar de entender y me autorreferencio como en la primera diapositiva, ¿no? Como si no entiendo el problema, muy difícilmente la solución que le voy a dar va a resolverlo. Yo creo que al final hablar de evidencia lo que me permite entender es cuál es la solución que tengo para ese problema, cómo la conecto con el ODS, ¿no? Pero conectarla que no quiere decir como que calce porque decidí que iba a calzar, sino cómo la conecto con el ODS y a partir de eso, cómo la voy a verificar justamente. O sea, creo que lo interesante de estos espacios es que al final, cuando podemos hablar de evaluación en un espacio donde toda la gente está ávida de los temas de evaluación, es que podemos hacer como el intercambio de decir como, bueno, no me tienes que convencer de usar indicadores, ¿no? No me tienes que convencer de usar evidencia. Creo que el reto es cómo la incorporo a mi toma de decisiones del día a día, cómo la incorporo a la administración pública, cómo la incorporo dentro de implementaciones en el territorio que vienen con un donante detrás, ¿no? ¿Cómo hago eso? Y creo que siempre la pregunta, tanto de las personas servidoras públicas como de cualquier implementadora del programa es, o sea, muy bien, qué bueno que me das la herramienta, qué bueno que tengo que hacer el marco lógico, la teoría de cambio, pero ¿cómo la hago si en el camino yo tengo que implementar? O en el camino te tengo que reportar, o en el camino te tengo que explicar cómo diseñé el indicador porque no cubre con los criterios SMART. Yo creo que quizá el desafío, ¿no? Regresando como al título de la ponencia, creo que el desafío de repensar el marco lógico es cómo hacer que efectivamente tengamos herramientas dentro de la administración pública que nos permitan generar estos cambios en la toma de decisiones, pero que también sean como, no sé, creativos, puede ser, para nuestro trabajo, para nuestro día a día, y que justamente no termine en un reporte, ¿no? Como que tiene que terminar en un reporte, sí, no, porque al final, pues como personas evaluadoras, sabemos que necesitamos como medir cosas, tener evidencia, pero ¿cómo hacemos para que esos reportes efectivamente me sirvan para yo poder seguir tomando decisiones y para que alimente, ¿no? Como la toma de decisiones justo basada en evidencia? Entonces creo que el reto o el desafío del marco lógico puede ser como cómo lo integro, ¿no? Después de todos estos años donde creo que efectivamente México ha tenido como
ser referente a nivel mundial de qué se hace en temas de monitoreo, de evaluación. Entonces, ¿cómo incorporo eso para que efectivamente se vuelva parte del día a día y no sea solamente una herramienta que la tengo que llenar una vez al año, ¿no? Y que no sé, me genera a veces como solamente un trabajo extra que efectivamente tomarla como algo que me sirva para mi toma de decisiones en el todo. Muchísimas gracias. Y justamente no verlo, digamos, de esa manera como se está generando mucho más trabajo, ¿no? Es más burocrático, ¿no? Sino más bien verlo desde la utilidad que esas herramientas nos brindan para el diseño de los programas y la mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso a los maestros. Maestro Ernesto Pauchenko, maestra Ramón y por supuesto a la maestra Marita. Ya para perfilarnos a cierre de esta mesa, tenemos aún tiempo para una, tal vez dos preguntas entonces aquí en el público. Entonces les pido que si gustan realizar una pregunta a nuestros panelistas, levanten la mano y uno de nuestros miembros del staff se acercará con ustedes. Nada, les pido que sean como muy preciso para no extenderles más. Ah, de este lado. Gracias. Buenas tardes, Felipe Morales de la Secretaría de Salud. Muy buenas exposiciones y me gustó mucho el título de Repensando la Metodología del Oncológico. Bueno, yo ya tengo muchos años trabajando en la Secretaría de Salud y bueno, pues me ha tocado en relación de pues basarnos en pago, del sistema de conexión y desempeño y utilizar la metodología para la creación de programas presupuestarios. Sin embargo, sabemos bien que de origen, pues los programas presupuestarios no nacían a través de una metodología, de una prueba. Y que a lo mejor sí atendían o han resolvido problemas públicos, ¿no? A su conexión completa, pues existe desde hace muchos años. El año pasado se inventó una estrategia de simplificación programática que la verdad nos hizo reflexionar, ¿no? Y uno de los planteamientos era todos los programas hay que revisarlos y inclusive se propuso que un solo programa, bueno, al final todos los programas van encaminados a atender la salud, ¿no? En la Secretaría de Salud. Pero entonces decíamos, bueno, y todos los cuantos van a llegar, ¿no? Y sobre todo porque las unidades de la Secretaría querían aparecer de marco cada de su programa presupuestario. Pero cuando ya empezaron a crear los programas, empezaron a conocer los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Pues no contaban con el diagnóstico, no sabían cuál era todo el problema que tenían que atender, a qué población tenían que atender, etc. Entonces también año con año se ven desarrollando con los programas, pero veo bien que al final de tantos programas de sigo para decir la solidaridad de los usuarios. Algunos solucionaron, otros siguen todavía en una numeración y una dimensión diferentes, pero ahí está. Y lo bueno de todo esto es que nos hicieron crear los diagnósticos de todos los programas. O sea, ya todos vieron el código de diseño. Y también he pensado los seguidores de y ya están, finalmente, varios. Estaba en segundo medio en el pez de la espalda de perinoceas, no estaba todo. Teníamos un milagro, porque no todos los programas tenían
procesando diagnóstico. Actualmente ya estamos en una de 3 de 10, porque se ha bueno de diseñar tengo procesos de desempeño que son muy visibles ahora en esta herramienta que utiliza la web, que es el análisis de desempeño programático, el ADP. Y bueno, sí nos da una visión muy amplia de que pues, todos estos modelos de cambio han estado funcionando. Y tal vez en algo que puede estar faltando, pero desde mi perspectiva, es precisamente los sistemas tecnológicos, los sistemas de seguimiento y de monitoreo. Porque no se han actualizado, son un poco complicados utilizarlos, no arrojan información relevante y creo que a lo mejor podríamos repensar también nuestra parte. Tal vez no les dudas, más bien como comentario y así como ellos podría decir muchas cosas, pero gracias. Muchas gracias por su participación. Me gustaría retomar su comentario justamente para decir que efectivamente, digamos, los problemas presupuestarios incluso nacen antes, ¿no? O sea, los problemas públicos, digamos, están antes, ¿no? De la implementación de todas estas herramientas. Pero justamente lo que nos permiten es ir estructurando de mejor manera las intervenciones, ¿no? Al identificar, como usted decía, para algunos problemas a lo mejor no teníamos claro la población objetivo, ¿no? O cuál era el problema. Entonces ahí justamente es donde nos permiten ir diseñando mejor los programas y en la implementación pues ir perfeccionando cómo van atendiendo los problemas públicos, ¿no? Y definitivamente los programas no existen para visibilizar ni a responsables, eso es una realidad, sino para atender los problemas públicos, ¿no? Para los que se les da origen. Entonces, muchas gracias por su participación. No sé si tuvieran alguna reacción o si no. Sí. Sí, ok, la siguiente pregunta nos llega en línea, es ¿cómo traducir metas de la Agenda 2030 en indicadores útiles para la gestión pública? Gracias por la pregunta. Pues yo digo que no hay, sí hay una guía. Yo iba a decir no hay una guía para hacerlo, pero sí hay una guía. Sí tenemos como una guía particular sobre cómo aterrizar los objetivos a los programas públicos. Todo esto viene también, viene del análisis de los sistemas de información, de los ODS, de lo que está disponible a nivel territorial en el que está implementando el programa. Entonces son muchas cosas que hay que considerar y muchas, digamos, más que una guía es un checklist, ¿no? Cuando ya revisaste que tienes esto, ya revisaste qué información tienes, cuáles son los indicadores a los que aplica para México, que aplica para México a nivel federal, los indicadores a veces tienen incluso te piden desagregaciones que no siempre hay, pero creo que viene mucho de revisar, en nuestro caso, de revisar los indicadores y de pensar, ¿no? Al final del día, creo que lo que sí es necesario, y por eso es el trabajo resumiendo una pregunta, el trabajo de nuestro proyecto que trata con de la implementación de la Agenda 2030 subnacional es eso, es cómo nos damos cuenta que las metas en la agenda, en el tenso no están aterrizados. Es cuestión de cada estado, de cada municipio, de cada país, aterrizar las realidades de la información disponible. Pero bueno, creo que tener ejemplos del estado de indicadores, por ejemplo, es un primer paso y es ayuda. Y lo segundo es que las metas hay todo un proceso para hacerlo, pero no es único, ¿no? Pero es una buena pregunta. Yo creo que ahí regresaría otra vez a la parte de evidencia, ¿no? O sea, está la guía
¿Y qué me dice esa guía? ¿Cómo tomo esos indicadores? Y entonces regreso a ver si esos indicadores efectivamente se contextualizan con lo que tengo. Si tengo programas a nivel nacional o a nivel subnacional que efectivamente apuntan a un mismo objetivo. Y creo que un poco retomando el comentario, creo que hay un desafío que la UPR está logrando hacer, que justo es como cómo evitar estas duplicidades, cómo evitar como una mejora del gasto público, porque al final lo que termina pasando es que si estamos, y un poco es como irónico, ¿no? Porque en realidad si tenemos unos ODS a los que todos los programas le estamos apuntando, entonces eso al menos yo creería que estamos pensando en más o menos las mismas soluciones a los problemas que nos están planteando. Entonces, esas soluciones, ¿cuáles son? Pues yo creería que la evidencia nos dice que hay ciertas soluciones para ciertos problemas específicos, entonces, y por eso insisto, como retomar la evidencia, ¿no? Y justamente el hecho de poder disminuir la carga programática y poder tener programas que efectivamente se adecúen a los problemas que tenemos apuntando a los ODS, entonces como que aquí se cierra el círculo, ¿no? En lugar de estar como atomizando, decías, ¿no? Como atomizando los programas y decir como, no, pero es que mira, esta población objetivo te juro que es para niños de 5 a 6, pero este programa es para de 6 a 7, cuando en realidad, bueno, si son niños de primaria baja, a lo mejor funciona, ¿no? O sea, ya sabes que funciona, ya tenemos la evidencia, entonces, como no hay que descubrir la rueda otra vez. Y creo que regresar a la evidencia es lo que habría que hacer desde el principio. Algo profesor. Creo que sí te da una visión, por ejemplo, de lo bien que lo haces o de esta vinculación, el hecho de que no hay manera de hacer una vinculación solamente copiando y pegando las cosas, ¿no? Copiando y pegando, trayendo el indicador, trayendo la meta, las reglas de la regla de operación o los diagnósticos y hay unas secciones, ¿no? De vinculación con la meta independiente, y entonces copiamos y pegamos los objetivos y copiamos los indicadores. Ese es un indicador de que no lo estás haciendo bien porque no lo estamos realizando. Si no hay una información que tú generaste como contextualizada y aterrizada, solamente estás haciendo la vinculación en la actividad de la que estamos hablando. Muchísimas gracias. Pues, si no hubiera algunas preguntas. Perfectísimo, pues la verdad es que muchas gracias. Creo que las reflexiones compartidas esta mañana nos recuerdan que los retos públicos difícilmente pueden emplearse desde una sola herramienta o metodología. Por el contrario, requieren enfoques complementarios, evidencia sólida y una visión de largo plazo que permita producir estos esfuerzos que todos los servidores públicos realizamos día a día para que se vean reflejados en el beneficio a la población. Muchas gracias a nuestros panelistas por contribuir a esta conversación y si me permite, yo les pediría a todos que se pusieran de pie para detallar agradecimientos. En nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través de la Unidad de Política y Estrategia para Resultados de la Subsecretaría de Egresos, se otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Pacheco Vera por su participación en la ponencia titulada Más allá del marco lógico, repensando el diseño de programas y su contribución a los ODS en el marco de la Semana de la Evaluación del Local Ético 2026. Un aplauso, por favor. De igual forma, en nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Estrategia para los Resultados de la Subsecretaría de Egresos, se otorga el presente reconocimiento a la maestra Chantal Aragón por su participación en la ponencia titulada Más allá del marco lógico, repensando el diseño de programas y su contribución a los ODS en el marco de la Semana de la Evaluación del Local México 2026. Un aplauso. Muchas gracias. Solicitamos atentamente se puedan acercar para la fotografía oficial. Un último aplauso, por favor.
Cuando fuimos aquí esta mesa redonda, la Secretaría del Público Público agradece su distinguida asistencia y participación en este espacio, tanto a las personas panelistas como a todo el público que nos acompañó de forma presencial y en línea. Que tengan todos y todas una excelente tarde. Muchas gracias. Gobierno de México.